Que Dios los continúe bendiciendo a todos en el día de hoy. Yo recién terminaba de cantar un himno y dice, algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A cada uno nos va a dar una corona. Y el título de hoy, después les voy a desarrollar aquí a través del mensaje, que lo voy a tratar. Lo leí varias veces y me quedó un poco largo y lo voy a tratar de sintetizar lo máximo posible para ajustarnos en el tiempo que tenemos para poder grabar. Yo esta semana estuve con muchas personas, estuve trabajando en la ciudad de Valdense y estuve trabajando con muchas personas de allá. Lo que me llamó mucho la atención en varias oportunidades, que me lo nombraron esta semana 3 veces, que no sabía que habían visto tanto mi mensaje de regreso a casa, que la verdad que me encantó de que me conocieran, no porque solamente me conocían por la familia, por mi abuela en esa ciudad, sino porque también habían visto un mensaje en YouTube de regreso a casa. Entonces, qué bueno es que nosotros también podamos, como di el mensaje la semana pasada, honrar a las demás personas, no solamente honrar, como dije, enseñé la semana pasada, no honrar con las monedas, sino honrar dándole una palabra de ánimo y también honrarlos, si es necesario, con lo que tengamos que poner, pero no con las moneditas. Y el mensaje de hoy se va a tratar de un recordatorio. Yo estuve esta semana muchas veces sentado, este es uno de los himnos que yo lo modernicé con algunos acordes de jazz que toqué hace un ratito, eh, pero era un himno que estuve yo mucho tiempo allí, me quedaba en la casa de mi abuela y mi abuela siempre recordaba muchos himnos porque era la música que ella cantaba en su época, no había tantos coritos. Pocos coritos me acuerdo, como en el hogar, algunos de esos que mi abuela sabía, pero normalmente ella conocía himnos. Y el mensaje de hoy dice, la luz resplandece en las tinieblas. Ese es el título del mensaje de hoy, la luz resplandece en la tiniebla. Dice allí en el Salmo 112, dice, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. Así que dice así, Salmo 112, para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. Y si yo les preguntara a ustedes en algún momento si tuvieron algún dolor fuerte, le dolió la muela, le dolió el oído, a mí hace un tiempo se me había metido una uña medio que para abajo así, y no saben el dolor que había tenido bastante fuerte por eso. Pero cuando estamos bien, cuando tenemos un día estupendo como el día de hoy, también nos levantamos porque cuando nos pasan esas cosas malas, clamamos a Dios pidiendo que, ay Señor, por favor, ayúdanos. Pero cuando tenemos un día lindo y nos levantamos contentos a venir a la casa de Dios, ¿también somos agradecidos o lo damos por sobreentendido que ya está? ¿O le damos gracias al Señor por todas las cosas que Él nos da? Porque nosotros yo he transcurrido de chico varias veces en muchas congregaciones, estuve en muchos lugares, estuve sentado en muchos bancos distintos en diferentes iglesias y me acuerdo de allí de haber estado en una congregación en la ciudad de Silda. Entonces allí me acuerdo que había un tiempo que se tomaban había un tiempo que de los cantos especiales y cantaban algunos
pasaban a gritar allá adelante. Y después había otro tiempo que era de testimonios. Y había una hermana que me acuerdo que había presentado a su hijo. Entonces, en vez de presentarlo como debía, puso, miren este muchacho acá borracho, este es mi hijo, párese. Y entonces todo el mundo lo miraba, pero la vergüenza que habrá pasado ese muchacho no habrá sido lo más grato. Y nosotros, en vez de entender de que nosotros tenemos que amar al otro, cosa que antes no se hacía mucho en las iglesias, era amar si no estaban con la lupa prendida para juzgar, tenemos que entender que la iglesia es un hospital, que si nosotros fuéramos hoy al hospital, ¿encontraríamos todo gente sana a cualquier sanatorio que vayamos? ¿No? Justamente, son gente enferma en recuperación. Y nosotros acá sabemos que Dios hizo una obra en nosotros, pero no por lo que nosotros somos. Porque si por lo que nosotros somos, seríamos incapaces de alcanzar la salvación. Y yo le voy a pedir que busquen aquí en Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Que dice así. Desde el versículo 16, vamos a leer. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Cuando el pastor los alienta, canten con alegría. No lo están cantando para el pastor, no para que el pastor los vea de acá adelante. Canten con gozo, porque lo hacen para Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Qué tenemos que ser? Agradecidos. Una y otra vez. Si nosotros vemos y leemos un poco Génesis, vemos muchas ahí peleas familiares, vemos cómo Moisés se pelea con su esposa a causa de su hijo, si es circuncidado o no, de su señora que se llamaba Séfora. Después de esa pelea no hay registros de la esposa de Moisés, solo a ella le pide que seamos esposos solo de sangre. Y nosotros si leemos, a mí, ¿viste? Me gusta mucho estudiar las historias, y a veces yo miraba, si ustedes ven allí como la Cenicienta se casa con el príncipe, ven por qué la historia termina feliz. ¿Alguno se puso a pensarla en algún momento? Porque la historia termina en el casamiento, entonces termina feliz. Pero después del casamiento hay días de verano y hay días de invierno. No son solo días de verano. Y muchas veces nos sucede que a nosotros no, nos pasa como en esas tiendas que ponen toda liquidación. Esas tiendas, los malls grandes ponen toda liquidación, gran oferta, dice tal como está. Entonces, Valeria es bastante experta, ¿no? A mí me pasa que si busco alguna remera barata o alguna cosa, busco cualquiera y de manera le ve los detalles. Mirá, está descosida de un lado, tiene un agujero en otro. A mí esos detalles se me pasan, pero mucha gente va y revuelve en esos grandes casilleros y revuelve allí esas remeras o ropa de oferta
que tiene uno u otro detalle. Pero hay una canción que yo recordaba esta semana que dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti. El Señor nos invita a venir, porque desde antes creíamos que nosotros teníamos que dar un paso, pero Él hizo una obra completa. Y yo les voy a hacer otra reflexión más antes de ir al punto, dijera Cantinflas. Antes de ir al punto de lo que yo quiero leer hoy y hacerles énfasis, recuerdo allí de haber estado, había una vecina que estaba al lado de la casa de mi abuela, donde hoy viven otras personas. Me acuerdo que esa señora pasaba con unas tortas, creo que eran de naranja, eran realmente feas, eran incomibles. Para mí eran una cosa, la cosa más fea que creo que probé en mi vida. Entonces, después de unos ravioles que habíamos comido con mosca adentro, pero esa es otra historia para otro momento. Me acuerdo que esa señora iba con esas tortas, iba a visitar, no digo seguido, pero iba bastante a menudo a la casa de mi abuela. Iba, y mi abuela siempre me decía una cosa, ¿qué se dice? Y yo siempre tenía que decir gracias, aunque fuera horrible la torta. Entonces, yo había descubierto, le hice el cuento a uno de los muchachos que trabaja conmigo, le digo, mirá, por este acá, por este ladrillo, por este ladrillo que hay unos ladrillos puestos en diagonal, por este Altim, que era el perro que estaba al lado, era un pastelero alemán, le pasaba la torta, me metía la mitad de la torta en la boca sin tragarla y se la iba y se la llevaba a Tim que se la comiera. Por este ladrillo, me acuerdo puntualmente cuál era el ladrillo que le pasaba la torta. Y muchas veces nosotros hacemos esas cosas que son bandideadas de chico, pero muchas veces en la parte espiritual nosotros sin masticar vamos y tiramos ese mensaje. Porque no los quiero hoy confrontar en una pregunta, pero se la hago para que ustedes lo tengan como detalle. Llevar un mensaje, por ejemplo, a mí me lleva varias horas poderlo redactar, resumir, tratar de explicar lo que quiero que se entienda, que quiero decir. Y si yo les preguntara, la semana pasada, el mensaje de la semana pasada, ¿de qué habló el pastor? ¿Quién lo miró? Y si yo les preguntara a ustedes, si yo les preguntara, ¿me pueden decir de qué habló el pastor? ¿Qué resumió la semana pasada? Esa es otra manera de honrar que nosotros tenemos. Es defender el trabajo que hace el pastor, que le lleva un montón de horas, llevar un mensaje, grabarlo, después subirlo a internet, porque todo eso lleva un trabajo. No es una cosa de 5 minutos, no es una cosa que uno va y... Había una hermana que conocí yo, morocha, que agarraba la Biblia y leía, como que yo agarro una Biblia ahora y la abra en cualquier lugar y lea, esto es lo que el Espíritu me dijo que les dijera. No, yo siempre soy un convencido que Dios no bendice a malos administradores, tampoco Dios bendice cuando en el depósito no hay nada. Si uno va y busca dentro del depósito y no hay nada que usar, no hay. Y llevar un mensaje, preparar el mensaje y grabar ese mensaje lleva un tiempo, por lo cual nosotros tenemos que honrar ese tiempo. Y yo les quiero leer algo aquí en Corintios, 2 de Corintios 3, que ahí quiero que me acompañen en la lectura. 2 de Corintios, capítulo 3.
Y antes de leer ahí, 2 Corintios 3, yo les digo, todos tenemos problemas, más chiquitos o más grandes, o algunos son gigantes, todos tenemos problemas. Y a veces, para dinamitar esos problemas, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Pablo, Silas y Timoteo, en un viaje que hacen allí, abren muchas puertas predicando en Chipre, en Antioquía y en Iconio. Pero ellos abren puertas. Y vamos a leer algo acá y después vamos a ir a eso que les quiero desarrollar. 2 Corintios 3, desde el versículo 13. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, ¿qué dice ahí en su Biblia? Es quitado. El cual, por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire lo que dice acá. Y aún en el versículo 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, si no, no están convertidos, nos está dando a entender acá. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero dice aquí, voy a leerles de vuelta, pero cuando se conviertan al Señor, el velo que dice, se les quitará. Para los que no saben lo que es un velo, supongamos que es una tela. Vamos a hacérselo más en criollo, es una tela. Y nosotros, dice aquí, dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, antiguamente se le decía, la palabra sinceramente viene desde que antes se usaban, hoy hay de plástico y cosas, pero las máscaras eran hechas de cera. Entonces, sinceramente, sincera, sin ninguna máscara por delante, sin ningún velo, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo les voy a pedir por último, aquí que me acompañen a Romanos 8. Y muchas veces en la vida nosotros tenemos, como les dije al principio, problemas. Tenemos dificultades y tenemos cosas que nos suceden
Y a veces decimos, bueno, son cosas que nos suceden, pero bueno, ya veremos qué nos pasa más adelante. Veremos si Dios nos puede ayudar. Y algo que tenemos que entender es que Dios está en total control. A Dios no se le escapó nada de lo que pasa. Él está en total control. Romanos 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice ahí en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice en el 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice ahí en su Biblia? Dice, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y usted quiere ser glorificado? ¿Sí o no? ¿Usted quiere ser glorificado? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está, dice ahí en el 31, ¿qué pues diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y muchas veces podemos estar en tribulaciones. Algunas son tribulacioncitas y otras son grandes tormentas que tenemos que pasar. Pero de algo tenemos que estar seguros, de que Dios está en total control de la situación. En total control. Muchas veces nos podemos poner nerviosos, nos decimos, bueno, ¿y qué pasará? ¿Y cómo lo podremos resolver? ¿Y cómo haremos para poder solucionar todas estas cosas? Esté tranquilo, que nuestra mirada esté puesta en Dios. Porque problemas, angustias, como dice más adelante, todo cosas que le pasaron aquí al apóstol de Pablo que no nos pasaron a nosotros, dice, ¿y quién nos condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Tenemos que estar preocupados. Dice, después más adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Abre una pregunta. ¿Nos podrá separar alguien? No, dice, ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y termina, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Dicen en su Biblia lo mismo o la versión mía? Dice, ante todas estas cosas en el 37 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó antes de conocernos. Nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ayuda en todas nuestras cosas. Y como dice el título del mensaje, la luz resplandece en las tinieblas. Y a veces hay tinieblas y nos pasan a menudo. Y alguno de repente nos quiere venir a contar o nos quiere recordar momentos no gratos, pero saberle decir, como yo tengo un mensaje que había hecho hace mucho tiempo, todo pasa. En algún momento, yo me acuerdo de chico de haber tenido circunstancias
angustiantes y circunstancias difíciles, pero sabemos que todo pasa, que todo en algún momento llega a su fin. Y por más que pasen cosas feas o nos pasen cosas lindas también, porque nos pueden pasar de las dos, sabemos que Dios siempre estuvo en control. A veces es como cuando, yo lo estoy tratando de no hacer más, de ir cuando uno va con el celular y va manejando. Muchas veces todos los que manejan normalmente manejan también el celular. Entonces van con el celular y van, y muchas veces hay que corregir ahí el volante, pero el Señor es el corrector en ese caso. El Señor es el que nos corrige. Pero como yo pregunté hace unas semanas atrás, si usted pierde el celular o la Biblia, ¿cuál busca primero? ¿O de cuál se da cuenta que perdió primero? Y a veces, muchas veces, nuestras prioridades están mal ordenadas. Y el Señor dice aquí, ante todas estas cosas somos más avanzadores por medio de aquel que nos amó. Dice, ¿quién les condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Si tenemos un Dios que intercede